La grabadora se apagó sola 3 veces esa noche. El oficial Martínez temblaba mientras susurraba: «Hay algo en la comisaría que no debería estar aquí». Sus palabras fueron las últimas que escuchamos antes de que desapareciera sin dejar rastro. Durante años, 5 confesiones paranormales de policías han permanecido enterradas en archivos clasificados. Testimonios tan perturbadores que fueron censurados por las autoridades. Esta noche rompo mi silencio. Lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Pero te advierto, una vez que conozcas estas verdades ocultas, ya no podrás olvidarlas jamás. Si buscas respuestas sobre fenómenos paranormales reales, has llegado al lugar correcto. Soy tu guía en este viaje hacia lo desconocido y necesito que actives la campanita ahora mismo, porque lo que compartiré contigo esta noche son confesiones paranormales que ningún canal se ha atrevido a revelar. Historias reales de oficiales de policía que enfrentaron lo sobrenatural y pagaron el precio por hablar. Únete a nuestra comunidad de buscadores de verdades ocultas suscribiéndote, porque estas confesiones prohibidas solo las encontrarás aquí. Relato 1. El patrón que nunca regresó. El oficial Rodríguez llevaba 15 años patrullando las calles de Guadalajara cuando sucedió lo que cambiaría su vida para siempre. Era una noche de octubre, fría y silenciosa, cuando recibió una llamada de emergencia que lo llevaría directo al infierno. La central de comunicaciones reportaba disturbios en el cementerio municipal, pero lo que encontraría allí desafiaría toda lógica policial. Rodríguez había respondido a miles de llamadas paranormales durante su carrera, siempre encontrando explicaciones racionales. Sin embargo, esta noche sería diferente. Esta noche se convertiría en testigo de algo que las autoridades intentarían ocultar durante décadas. La patrulla 47 se dirigió hacia el cementerio a las 11:30 p.m., siguiendo el protocolo establecido para este tipo de emergencias. Rodríguez llevaba consigo su cámara corporal activada, un detalle que se convertiría en crucial para entender los eventos paranormales que estaban por desencadenarse. Las calles estaban desiertas, envueltas en una niebla extraña que no aparecía en el pronóstico meteorológico. El GPS de su vehículo comenzó a mostrar fallas intermitentes, llevándolo por rutas que no existían en los mapas oficiales. Cada giro lo alejaba más de la realidad conocida, adentrándolo en un laberinto de terror sobrenatural que transformaría su percepción del mundo. Al llegar al cementerio, Rodríguez notó algo perturbador que helaba la sangre. Las puertas principales estaban completamente abiertas de par en par. El candado que normalmente aseguraba la entrada había sido arrancado desde adentro con una fuerza sobrehumana que dejaba marcas imposibles de explicar. Sus años de experiencia policial le gritaban que algo estaba terriblemente mal en ese lugar maldito. La niebla se había espesado hasta convertirse en una masa casi sólida que dificultaba la visión más allá de unos pocos metros. Rodríguez encendió su linterna policial, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad circundante, creando sombras danzantes que desafiaban las leyes físicas. Los primeros pasos dentro del cementerio fueron acompañados por un silencio sobrenatural que oprimía el pecho como una losa de piedra. Rodríguez había estado en muchos cementerios durante su carrera policial, pero nunca había experimentado una sensación tan abrumadora de presencia maligna. El aire mismo parecía vibrar con una energía siniestra que erizaba cada vello de su cuerpo. Sus botas crujían sobre las hojas secas mientras se dirigía hacia el área donde supuestamente se reportaron los disturbios paranormales. La cámara corporal grababa cada segundo, capturando evidencia que después sería clasificada como demasiado perturbadora para ser revelada al público.
A medida que avanzaba entre las lápidas centenarias, Rodríguez comenzó a escuchar voces susurrantes que parecían emanar desde las profundidades de la tierra. Las voces no hablaban en español, sino en un idioma antiguo que helaba el alma con cada palabra pronunciada. Su entrenamiento policial le había enseñado a mantener la calma bajo presión, pero estas manifestaciones paranormales superaban cualquier preparación convencional. La temperatura había descendido drásticamente, tanto que su aliento se condensaba en nubes de vapor que formaban figuras inquietantes en el aire. Rodríguez sabía que estaba siendo observado por algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que había despertado esa noche. La comunicación por radio con la central se había vuelto imposible, reemplazada por un zumbido constante que taladraba los tímpanos dolorosamente. Rodríguez intentó contactar a su compañero de patrulla, pero solo recibía interferencia estática mezclada con lo que sonaban como lamentos de ultratumba. Cada intento de comunicación paranormal lo alejaba más del mundo real, sumergiéndolo en una dimensión donde las reglas de la física no aplicaban. Sus años de experiencia policial se desvanecían ante la magnitud de lo sobrenatural que enfrentaba esa noche. La sensación de estar completamente solo en un territorio hostil se intensificaba con cada paso que daba hacia el corazón del cementerio maldito. De repente, Rodríguez vio una figura humana moviéndose entre las tumbas con una gracia antinatural que desafiaba toda lógica conocida. La figura parecía flotar a centímetros del suelo, dejando un rastro de niebla helada que se disipaba lentamente en el aire nocturno. Su uniforme policial se había empapado de sudor frío a pesar de la temperatura gélida del ambiente sobrenatural. Rodríguez desenfundó su arma reglamentaria, aunque sabía instintivamente que las balas convencionales serían inútiles contra lo que estaba enfrentando. La figura se detuvo frente a una tumba particular y comenzó a hacer gestos incomprensibles hacia las profundidades de la tierra. El oficial se acercó cautelosamente, cada paso resonando como un tambor funerario en el silencio sepulcral del cementerio embrujado. La figura volteó lentamente hacia él, revelando un rostro que Rodríguez describiría después como la materialización de todas las pesadillas humanas juntas. Los ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz y la esperanza, mientras que la boca se movía susurrando palabras en idiomas muertos. Rodríguez sintió que su cordura se tambaleaba ante la visión paranormal que se desplegaba frente a sus ojos entrenados. La cámara corporal capturaba cada detalle, creando un registro visual que las autoridades mantendrían oculto durante décadas para proteger la estabilidad mental de quienes pudieran verlo. La entidad sobrenatural señaló hacia una tumba específica cuya lápida mostraba una fecha imposible: el día siguiente a la visita de Rodríguez. El oficial comprendió con horror creciente que estaba viendo su propia muerte futura grabada en piedra centenaria. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras trataba de procesar la información paranormal que desafiaba toda comprensión humana. El entrenamiento policial no lo había preparado para enfrentar profecías de muerte escritas en lápidas del más allá. La realidad se fragmentaba ante sus ojos, mezclando el presente con visiones de un futuro que parecía inevitable y aterrador. Rodríguez intentó retroceder, pero descubrió que sus piernas no le obedecían, como si raíces invisibles lo hubieran anclado al suelo maldito del cementerio. La entidad paranormal comenzó a acercarse con movimientos fluidos que desafiaban las leyes de la gravedad terrestre. Cada paso de la criatura sobrenatural hacía que la temperatura descendiera varios grados, creando un ambiente gélido que penetraba hasta los huesos. El oficial podía sentir su aliento congelándose en sus pulmones mientras luchaba contra el pánico que amenazaba con paralizar su mente entrenada.
La situación había trascendido cualquier protocolo policial conocido, adentrándose en territorio puramente sobrenatural donde la lógica humana no tenía poder alguno. La cámara corporal comenzó a funcionar de manera errática, alternando entre grabación normal y secuencias distorsionadas que mostraban imágenes imposibles de otros tiempos. Rodríguez pudo ver, a través de la lente paranormal de su equipo, visiones de otros oficiales que habían visitado ese cementerio en décadas pasadas. Todos habían enfrentado la misma entidad sobrenatural, todos habían visto su propia muerte grabada en lápidas del futuro. La comprensión de que formaba parte de un patrón cíclico de encuentros paranormales llenó al oficial de un terror existencial profundo. Las autoridades habían estado encubriendo estos encuentros sobrenaturales durante generaciones, protegiendo un secreto que desafiaba la comprensión humana convencional. De repente, la entidad habló con una voz que resonaba desde las profundidades de la tierra, como el eco de 1000 almas atormentadas. Sus palabras penetraron directamente en la mente de Rodríguez, sin necesidad de usar sus oídos físicos. «Has sido elegido para llevar nuestro mensaje al mundo de los vivos», susurró la criatura paranormal con una autoridad que helaba el alma. Rodríguez comprendió que no era una víctima casual, sino un mensajero seleccionado para revelar verdades ocultas que las autoridades se empeñaban en mantener enterradas. El peso de esa responsabilidad sobrenatural cayó sobre sus hombros como una losa de mármol funeral, cambiando para siempre su percepción de la realidad. La entidad extendió una mano translúcida hacia el rostro del oficial y al contacto, Rodríguez experimentó visiones paranormales que abarcaban siglos de historia oculta. Vio a otros policías, militares y funcionarios gubernamentales que habían sido elegidos como mensajeros de verdades sobrenaturales. Cada uno había intentado revelar lo que había presenciado, solo para ser silenciado por fuerzas poderosas que controlaban la información paranormal. Rodríguez entendió que formaba parte de una resistencia sobrenatural contra el encubrimiento sistemático de la verdad. Las visiones le mostraron archivos clasificados, documentos gubernamentales y testimonios enterrados que confirmaban la existencia de fenómenos paranormales a nivel mundial. El oficial sintió cómo su mente se expandía para acomodar conocimientos sobrenaturales que ningún ser humano debería poseer. La entidad le transfirió información sobre redes gubernamentales secretas dedicadas a ocultar evidencia paranormal del público general. Rodríguez vio instalaciones subterráneas donde se almacenaban artefactos sobrenaturales, laboratorios donde se estudiaban entidades extraterrenas y centros de detención para testigos de fenómenos paranormales. La magnitud de la conspiración sobrenatural superaba todo lo que había imaginado durante su carrera policial. Comprendió que su encuentro en el cementerio era solo la punta del iceberg de una realidad oculta que abarcaba dimensiones gubernamentales inimaginables. Cuando la transferencia de conocimiento paranormal terminó, Rodríguez se encontró de pie frente a su patrulla con la sensación de haber vivido una eternidad en cuestión de minutos. La cámara corporal había grabado todo el encuentro sobrenatural, creando evidencia visual que cambiaría para siempre su vida. Sus manos temblaban mientras revisaba las imágenes paranormales capturadas, confirmando que lo vivido no había sido una alucinación producto del estrés policial. La realidad de su experiencia sobrenatural se solidificó ante la evidencia tecnológica irrefutable. Rodríguez sabía que tenía en sus manos pruebas que las autoridades matarían por obtener y destruir. Al regresar a la estación policial, Rodríguez intentó reportar oficialmente su encuentro paranormal, pero fue recibido con escepticismo y burlas por parte de sus superiores. Sin embargo,
En los días siguientes comenzaron a ocurrir accidentes extraños alrededor del oficial que sugerían intervención sobrenatural para protegerlo. Su supervisor directo sufrió un colapso nervioso después de ver fragmentos del video paranormal capturado en el cementerio. Los archivos digitales de su cámara corporal fueron corrompidos misteriosamente, pero Rodríguez había hecho copias ocultas que guardaba en lugares seguros. La presión institucional para silenciar su testimonio paranormal se intensificó, incluyendo amenazas veladas contra su familia y su carrera policial. Meses después del encuentro sobrenatural, Rodríguez decidió romper el silencio y revelar públicamente su experiencia paranormal. Su testimonio fue recibido con incredulidad por los medios convencionales, pero resonó profundamente en comunidades que investigaban fenómenos sobrenaturales. El oficial comenzó a recibir contactos de otros policías que habían vivido experiencias similares, pero habían sido silenciados por las autoridades. Se formó una red secreta de testimonios paranormales que desafiaba la narrativa oficial sobre la inexistencia de fenómenos sobrenaturales. Rodríguez se convirtió en el líder no oficial de esta resistencia paranormal que buscaba revelar la verdad oculta al mundo. La investigación posterior reveló que el cementerio donde ocurrió el encuentro sobrenatural había sido escenario de múltiples incidentes paranormales durante décadas. Documentos filtrados mostraban que las autoridades locales habían recibido órdenes específicas de encubrir cualquier reporte sobrenatural relacionado con esa ubicación. El patrón de encubrimiento se extendía a nivel nacional, sugiriendo una coordinación gubernamental sistemática para ocultar evidencia paranormal. Rodríguez comprendió que su misión trascendía su experiencia personal, convirtiéndose en una cruzada por la verdad sobrenatural que beneficiaría a toda la humanidad. Su valentía para hablar públicamente inspiró a otros testigos paranormales a romper su silencio, creando una ola de revelaciones que las autoridades ya no podían contener completamente. Si creías que la experiencia del oficial Rodríguez era única, te equivocas completamente. En las profundidades de los archivos policiales prohibidos existe un caso aún más perturbador que desafía toda comprensión humana. Relato 2. Voces desde el más allá. La sargento Elena Vázquez nunca creyó en fenómenos paranormales, hasta que se enfrentó a la investigación más aterradora de su carrera policial. Durante una noche lluviosa de marzo, recibió una llamada de emergencia que cambiaría para siempre su percepción de la realidad sobrenatural. La central reportaba sonidos extraños emanando de una casa abandonada en el barrio histórico, pero lo que Vázquez descubriría allí desafiaba toda lógica investigativa. La vivienda había estado vacía durante 15 años después de una tragedia familiar que las autoridades habían mantenido clasificada como información confidencial. Sin embargo, los vecinos reportaban voces, gritos y lamentos que provenían del interior de la estructura aparentemente deshabitada durante las madrugadas más frías. Elena llegó al lugar acompañada de su compañero, el oficial Torres, ambos equipados con grabadoras digitales y cámaras de alta definición para documentar la investigación paranormal. La casa de 2 pisos mostraba signos evidentes de abandono: ventanas rotas, pintura descascarada y jardín completamente invadido por maleza silvestre. Sin embargo, había algo inquietante en la estructura que trascendía su estado físico de deterioro. Una sensación opresiva de vigilancia constante envolvía la propiedad, como si ojos invisibles observaran cada movimiento desde las sombras. Elena había investigado cientos de propiedades abandonadas durante su carrera policial,
pero nunca había experimentado una presencia sobrenatural tan abrumadora como la que emanaba de esa casa maldita. Al acercarse a la puerta principal, los oficiales notaron que estaba entreabierta a pesar de los reportes que indicaban que permanecía cerrada con candados. Elena empujó suavemente la puerta, que se abrió con un chirriado metálico que resonó por toda la estructura como un lamento de ultratumba. El interior de la casa estaba sumergido en una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz de sus linternas policiales. El aire viciado olía a humedad mezclada con algo más siniestro que Elena no podía identificar, pero que activaba todos sus instintos de supervivencia. Sus años de experiencia investigativa le gritaban que debían abandonar inmediatamente ese lugar, pero su deber policial la obligaba a completar la inspección paranormal. Los primeros pasos dentro de la casa abandonada fueron acompañados por crujidos del suelo de madera que resonaban como huesos quebrándose bajo presión. Elena activó su grabadora digital para documentar cualquier evidencia sonora que pudiera explicar los reportes de voces paranormales. Inmediatamente, el dispositivo comenzó a capturar sonidos que no eran audibles al oído humano directamente. Voces susurrantes en idiomas desconocidos, lamentos infantiles que helaban la sangre y conversaciones completas que parecían provenir de otra dimensión temporal. La tecnología policial estaba detectando manifestaciones paranormales que desafiaban toda comprensión científica convencional, creando evidencia digital de fenómenos sobrenaturales que cambiarían para siempre la investigación. Elena y Torres se dividieron para cubrir más área de la casa embrujada, una decisión que después recordarían como el mayor error de sus carreras policiales. Elena subió al segundo piso mientras Torres inspeccionaba la planta baja, ambos manteniendo comunicación por radio para coordinar la investigación paranormal. Sin embargo, las comunicaciones comenzaron a fallar inmediatamente, reemplazadas por interferencias que sonaban como voces de personas conversando en habitaciones que llevaban años vacías. Elena podía escuchar a través de su radio conversaciones familiares completas, padres llamando a sus hijos para cenar, niños jugando y riendo, discusiones matrimoniales que resonaban con una familiaridad aterradora. Estas manifestaciones paranormales sugerían que la casa conservaba ecos temporales de su pasado habitado. En el segundo piso, Elena descubrió algo que le heló la sangre. Una habitación infantil completamente intacta, como si el tiempo se hubiera detenido súbitamente. Los juguetes estaban ordenados perfectamente, la cama tenía sábanas limpias y frescas, y había dibujos infantiles colgados en las paredes con fechas de apenas unos días atrás. La imposibilidad lógica de la escena paranormal desafió todos los conocimientos investigativos de Elena. Según los archivos policiales, esa casa había estado abandonada durante década y media, sin ningún tipo de mantenimiento o habitación. Sin embargo, la habitación infantil existía en un estado de preservación sobrenatural que sugería intervención de fuerzas más allá de la comprensión humana convencional. Elena comenzó a fotografiar metódicamente la habitación paranormal cuando su cámara digital empezó a capturar imágenes que no correspondían con lo que veía directamente. En las fotografías aparecían figuras humanas translúcidas, una familia completa viviendo normalmente en espacios que estaban físicamente vacíos. Las imágenes mostraban un padre leyendo el periódico, una madre cocinando en la cocina y dos niños jugando en el suelo de la sala. Elena comprendió que estaba documentando evidencia visual de existencias paralelas que cohabitaban el mismo espacio físico en dimensiones temporales diferentes. La tecnología policial estaba capturando manifestaciones paranormales que probaban la existencia de realidades superpuestas que desafiaban las leyes físicas conocidas.
De repente, Elena escuchó la voz clara de una niña pequeña que la llamaba por su nombre desde el pasillo principal de la casa embrujada. La voz era dulce e inocente, pero cargada de una tristeza profunda que traspasaba el alma como una daga helada. Elena sabía que era imposible que alguien conociera su identidad en esa casa abandonada, especialmente una niña que no debería existir físicamente. Sin embargo, la voz paranormal continuaba llamándola, cada vez más cerca, cada vez más real. Elena sintió que su entrenamiento policial se desmoronaba ante la evidencia sobrenatural que desafiaba toda lógica investigativa. La situación había trascendido los límites de una inspección rutinaria, convirtiéndose en un encuentro directo con fuerzas paranormales que cambiarían para siempre su comprensión de la realidad. La voz infantil le pidió que la siguiera hacia una habitación específica al final del pasillo, prometiendo mostrarle la verdad sobre lo que pasó aquí. Elena sabía instintivamente que obedecer podría ser peligroso, pero su curiosidad investigativa y su compromiso con descubrir la verdad la impulsaron a seguir la guía paranormal. Cada paso hacia la habitación misteriosa intensificaba las manifestaciones sobrenaturales. Las paredes comenzaron a mostrar manchas de humedad que formaban siluetas humanas. El aire se espesó hasta volverse casi sólido y la temperatura descendió hasta niveles que hacían visible cada exhalación. Elena comprendió que se dirigía hacia el epicentro de la actividad paranormal que había mantenido esa casa en un estado de existencia sobrenatural durante décadas. Al llegar a la habitación señalada por la voz paranormal, Elena descubrió una escena que desafiaría para siempre su comprensión de la realidad sobrenatural. La habitación estaba completamente vacía, excepto por un espejo antiguo de cuerpo completo que reflejaba imágenes que no correspondían con la realidad física presente. En el reflejo, Elena podía ver la misma habitación pero habitada por una familia de 4 personas viviendo su rutina diaria normal. Los reflejos paranormales mostraban escenas de hace 15 años, cuando la casa aún tenía vida antes de la tragedia que la había convertido en escenario de manifestaciones sobrenaturales. Elena comprendió que el espejo funcionaba como una ventana temporal hacia el pasado, preservando momentos de felicidad familiar que contrastaban dramáticamente con la desolación presente. Elena se acercó cautelosamente al espejo paranormal y notó que su propio reflejo había desaparecido completamente, reemplazado por la imagen de una mujer desconocida que la observaba directamente desde la dimensión reflejada. La mujer en el espejo comenzó a hablar, pero sus palabras salían de la boca de Elena en el mundo físico, creando una experiencia sobrenatural de posesión temporal. A través de esta comunicación paranormal, Elena aprendió la verdadera historia de la tragedia que había convertido la casa en un portal sobrenatural. La familia había sido víctima de un crimen brutal que las autoridades habían encubierto para proteger a individuos poderosos involucrados en el caso. Los espíritus permanecían atrapados en la casa, esperando que alguien revelara la verdad de su asesinato. La información paranormal que Elena recibía a través del espejo incluía detalles específicos sobre la investigación original que había sido manipulada por órdenes superiores, nombres de sospechosos que nunca fueron interrogados, evidencia física que desapareció misteriosamente de los archivos policiales y testimonios que fueron suprimidos para proteger reputaciones importantes. Elena comprendió que estaba recibiendo información clasificada directamente de las víctimas sobrenaturales que buscaban justicia desde el más allá. Su rol como investigadora policial tomaba una dimensión completamente nueva. Convertirse en la voz de los muertos para revelar verdades ocultas que las autoridades se empeñaban en mantener enterradas.
De repente, el espejo paranormal comenzó a mostrar imágenes del presente que Elena no podía ver directamente. Su compañero Torres en la planta baja, rodeado por figuras espectrales que intentaban comunicarse con él. Elena pudo ver a través del reflejo sobrenatural cómo las entidades paranormales guiaban a Torres hacia escondites secretos donde la familia había ocultado evidencia del crimen antes de su muerte. Documentos fotográficos, grabaciones de audio y cartas que implicaban a funcionarios corruptos en el encubrimiento del asesinato. Elena comprendió que las manifestaciones paranormales no eran aleatorias, sino dirigidas específicamente para revelar la verdad a investigadores que pudieran hacer justicia. Elena comenzó a grabar con su teléfono celular todo lo que veía en el espejo paranormal, creando evidencia digital de las comunicaciones sobrenaturales. Sin embargo, cuando revisaba las grabaciones, descubrió que capturaban información adicional que no había percibido directamente. Voces que revelaban ubicaciones de más evidencia, números de casos relacionados que habían sido archivados ilegalmente y nombres de otros oficiales que habían sido silenciados por intentar investigar el caso. La tecnología moderna estaba amplificando las manifestaciones paranormales, permitiendo documentar evidencia sobrenatural que sería crucial para reabrir la investigación criminal. Elena se dio cuenta de que había sido elegida específicamente por las entidades paranormales por su reputación de integridad y valentía investigativa. Cuando Elena intentó abandonar la habitación paranormal, descubrió que la puerta se había cerrado y no podía abrirse por métodos convencionales. Las entidades sobrenaturales necesitaban que ella recibiera toda la información antes de permitir su salida. Durante las siguientes horas, Elena experimentó visiones paranormales que le mostraron cada detalle del crimen original. Cómo ocurrió, quiénes estuvieron involucrados y cómo se organizó el encubrimiento posterior. Las visiones eran tan vívidas que Elena sentía que había viajado físicamente al pasado para presenciar los eventos directamente. La experiencia sobrenatural le proporcionó conocimiento investigativo que ningún archivo policial convencional podría haber revelado. Finalmente, cuando las entidades paranormales estuvieron satisfechas de haber transferido toda la información necesaria, Elena sintió que recuperaba el control de sus movimientos. La puerta de la habitación se abrió sola y Elena descendió para reunirse con Torres, quien había tenido su propia experiencia sobrenatural en la planta baja. Juntos habían recopilado evidencia paranormal suficiente para reabrir oficialmente el caso que había sido cerrado fraudulentamente 15 años atrás. Sin embargo, al intentar reportar oficialmente sus hallazgos, enfrentaron la misma resistencia institucional que había protegido a los verdaderos criminales durante décadas. Elena comprendió que necesitaría estrategias no convencionales para revelar la verdad paranormal al público. Elena decidió filtrar gradualmente la información sobrenatural a periodistas de investigación independientes que no estuvieran comprometidos con los intereses que habían encubierto el crimen original. Su estrategia paranormal de revelación gradual generó presión pública suficiente para forzar una reinvestigación oficial del caso. Las manifestaciones sobrenaturales en la casa cesaron completamente después de que Elena hizo públicos los hallazgos, sugiriendo que las entidades paranormales habían encontrado finalmente la paz que buscaban. La experiencia transformó la carrera policial de Elena, convirtiéndola en especialista en casos que involucraban fenómenos paranormales y comunicación con víctimas del más allá. La investigación posterior confirmó la veracidad de toda la información que Elena había recibido a través de medios paranormales.
Los sospechosos identificados por las entidades sobrenaturales fueron arrestados y confesaron su participación en el crimen original y el encubrimiento posterior. Elena se convirtió en pionera de técnicas investigativas que combinaban métodos policiales tradicionales con comunicación paranormal directa. Su éxito inspiró la creación de unidades especiales dentro del departamento que se especializaban en resolver casos fríos mediante contacto con víctimas sobrenaturales. La revelación de este caso paranormal abrió las puertas para que otros oficiales compartieran experiencias similares que habían mantenido ocultas por miedo a represalias profesionales. Pero esto es solo el principio de revelaciones que mantendrán despierto esta noche. Si quieres conocer el resto de estas confesiones paranormales que las autoridades intentaron enterrar, asegúrate de estar suscrito, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Dale like si ya sientes que algo ha cambiado en tu percepción del mundo. Relato 3. El último turno. El detective Carlos Mendoza pensaba que había visto todo durante sus 20 años investigando crímenes violentos hasta que se enfrentó al caso más perturbador de su carrera policial. Una serie de asesinatos inexplicables había aterrorizado la ciudad durante meses, dejando a las autoridades completamente desconcertadas ante la naturaleza sobrenatural de los crímenes. Las víctimas eran encontradas en circunstancias imposibles. Habitaciones cerradas desde adentro, sin signos de lucha, pero con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Mendoza había sido asignado como investigador principal después de que 3 detectives anteriores pidieran ser removidos del caso por razones personales no especificadas. Lo que Mendoza no sabía era que estaba a punto de enfrentarse con manifestaciones paranormales que cambiarían para siempre su comprensión de la vida y la muerte. La primera pista paranormal apareció durante el análisis de las cámaras de seguridad en la escena del 5º asesinato sobrenatural. Las grabaciones mostraban a las víctimas interactuando con figuras que no eran visibles para el ojo humano directamente, pero que la tecnología digital capturaba como sombras translúcidas con movimientos autónomos. Mendoza había revisado miles de videos de vigilancia durante su carrera investigativa, pero nunca había presenciado evidencia visual tan clara de presencias paranormales interactuando con seres humanos. Las figuras espectrales parecían comunicarse con las víctimas antes de su muerte, creando patrones de comportamiento que sugerían inteligencia sobrenatural dirigida. La comprensión de que estaba investigando asesinatos perpetrados por entidades del más allá desafió todos los protocolos investigativos que Mendoza conocía. Mendoza decidió permanecer solo en la escena del crimen más reciente durante la noche, para observar si las manifestaciones paranormales se repetían en el lugar donde habían ocurrido. El apartamento del 8º piso mantenía un ambiente opresivo que hacía difícil respirar normalmente, como si el aire mismo estuviera contaminado con energía sobrenatural residual. Mendoza instaló equipo de grabación digital de alta sensibilidad en cada habitación, esperando capturar evidencia paranormal que pudiera explicar los métodos imposibles utilizados por el asesino espectral. Sus años de experiencia investigativa le habían enseñado que los criminales siempre dejaban rastros, pero este caso desafiaba esa regla fundamental al involucrar un perpetrador que aparentemente no existía en el plano físico convencional. A medida que la medianoche se acercaba, Mendoza comenzó a experimentar fenómenos paranormales que ningún entrenamiento policial podría haber preparado. Las temperaturas en diferentes habitaciones fluctuaban dramáticamente sin explicación lógica, creando corrientes de aire helado que parecían moverse con propósito específico.
Los equipos electrónicos funcionaban de manera errática, capturando sonidos e imágenes que no correspondían con la realidad física del apartamento vacío. Mendoza podía sentir una presencia inteligente observándolo, evaluándolo, decidiendo si era digno de recibir la verdad paranormal que buscaba. La sensación de estar siendo juzgado por fuerzas sobrenaturales activó todos sus instintos de supervivencia mientras mantenía su determinación investigativa. De repente, Mendoza escuchó pasos distintivos caminando por el pasillo principal, a pesar de estar completamente solo en el apartamento embrujado. Los pasos se acercaban lentamente hacia la habitación, donde había instalado su centro de comando investigativo, cada pisada resonando con un peso que sugería presencia física real. Mendoza desenfundó su arma reglamentaria mientras se preparaba para confrontar lo que podría ser evidencia viviente de actividad paranormal. Sin embargo, cuando los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación, no apareció ninguna figura visible, solo una sombra que se proyectaba bajo la puerta sin una fuente de luz que la explicara. La comprensión de que estaba interactuando con una entidad que existía parcialmente en la realidad física lo llenó de una mezcla de terror y fascinación investigativa. La sombra paranormal comenzó a moverse de manera deliberada, formando formas y patrones que Mendoza reconoció como un intento de comunicación sobrenatural. Las formas parecían deletrear palabras en español, creando mensajes que revelaban información específica sobre los asesinatos que solo el perpetrador podría conocer. Mendoza comprendió que estaba recibiendo una confesión paranormal directamente del asesino espectral, una situación que trascendía todos los protocolos investigativos conocidos. La entidad sobrenatural no estaba huyendo de la justicia, sino buscando activamente comunicarse con un investigador que pudiera entender la verdadera naturaleza de los crímenes. La realización de que estaba participando en el primer interrogatorio paranormal de su carrera llenó a Mendoza de una responsabilidad abrumadora. A través de las proyecciones de sombras paranormales, Mendoza aprendió que la entidad había sido un detective como él en vida, asesinado mientras investigaba una conspiración de corrupción que involucraba a funcionarios de alto rango. Su muerte había sido encubierta como suicidio, pero su espíritu había permanecido atrapado en el mundo físico, buscando justicia para sí mismo y para otras víctimas de la misma conspiración. Los asesinatos recientes no eran crímenes aleatorios, sino ejecuciones paranormales de individuos que habían participado en el encubrimiento de su muerte y otros crímenes relacionados. Mendoza comprendió que estaba documentando evidencia de justicia sobrenatural que operaba más allá de las limitaciones del sistema legal humano. La entidad paranormal comenzó a proyectar imágenes visuales directamente en las pantallas de los equipos de grabación de Mendoza, mostrando evidencia del crimen original que había causado su muerte. Documentos clasificados, conversaciones grabadas en secreto y fotografías comprometedoras que probaban la participación de funcionarios corruptos en múltiples asesinatos que habían sido encubiertos como accidentes o suicidios. Mendoza se encontró documentando evidencia paranormal que podría resolver docenas de casos fríos que habían frustrado a las autoridades durante décadas. La comprensión de que tenía acceso a información investigativa de fuentes sobrenaturales lo posicionaba en una situación única dentro del sistema policial convencional. Sin embargo, la comunicación paranormal reveló también información perturbadora sobre la propia carrera de Mendoza. La entidad espectral le mostró cómo algunos de sus casos anteriores habían sido manipulados por las mismas fuerzas corruptas que habían causado su muerte.
Investigaciones que Mendoza creía haber resuelto correctamente habían sido dirigidas hacia chivos expiatorios inocentes, mientras los verdaderos culpables permanecían libres. La revelación paranormal de que había sido inconscientemente cómplice del sistema que combatía devastó la autoconfianza profesional que Mendoza había construido durante décadas. La entidad sobrenatural no lo culpaba, sino que lo reclutaba como aliado en una misión de justicia que trascendía las limitaciones de la ley humana. El detective comprendió que las muertes recientes no cesarían hasta que la conspiración original fuera expuesta completamente y los verdaderos culpables enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La entidad paranormal le proporcionó un ultimátum sobrenatural: revelar la verdad públicamente o presenciar más ejecuciones de individuos involucrados en el encubrimiento. Mendoza se encontró en la posición única de ser tanto investigador como mediador entre la justicia humana y la justicia sobrenatural. Su decisión determinaría no solo el destino de los corruptos restantes, sino también el futuro de su propia carrera policial y su capacidad de vivir con la verdad paranormal que había descubierto. Mendoza pasó los siguientes días compilando meticulosamente toda la evidencia paranormal que había recibido de la entidad espectral, creando un archivo comprensivo que documentaba décadas de corrupción sistemática. La información sobrenatural incluía detalles específicos que solo podrían ser verificados mediante investigación forense avanzada, proporcionando credibilidad tangible a las revelaciones del más allá. Sin embargo, Mendoza sabía que presentar evidencia paranormal ante sus superiores resultaría en su inmediata remoción del caso y posible evaluación psicológica obligatoria. La naturaleza sobrenatural de su fuente de información creaba un dilema ético y profesional que no tenía precedentes en los protocolos policiales establecidos. La entidad paranormal continuaba manifestándose durante las investigaciones nocturnas de Mendoza, proporcionando información adicional que conectaba la conspiración original con crímenes más recientes que permanecían sin resolver. Cada sesión de comunicación sobrenatural revelaba nuevas capas de corrupción que se extendían a través de múltiples departamentos gubernamentales y organizaciones criminales. Mendoza comprendió que estaba documentando evidencia de una red de corrupción tan extensa que su exposición causaría un colapso institucional significativo. La responsabilidad de poseer información paranormal de tal magnitud pesaba sobre sus hombros como una carga que trascendía su capacidad individual de procesamiento. Durante una de estas sesiones paranormales, la entidad espectral reveló que Mendoza no era el primer investigador que había sido contactado para exponer la conspiración. Otros detectives y funcionarios habían recibido información similar a lo largo de las décadas, pero habían sido silenciados antes de poder actuar sobre las revelaciones sobrenaturales. La entidad le mostró imágenes espectrales de archivos quemados, testigos desaparecidos y oficiales que habían sufrido accidentes después de acercarse demasiado a la verdad. Mendoza comprendió que formar parte de un patrón histórico de revelación paranormal que había sido consistentemente suprimido por fuerzas poderosas que operaban tanto en el mundo físico como en dimensiones sobrenaturales. La presión psicológica de manejar información paranormal de tal magnitud comenzó a afectar la salud mental de Mendoza, quien experimentaba pesadillas vívidas donde revivía los crímenes mostrados por la entidad espectral. Su comportamiento cambió notablemente, volviéndose más reservado y paranoico, constantemente vigilando por señales de que había sido descubierto por las fuerzas que protegían la conspiración. Sus colegas comenzaron a notar cambios en su personalidad,
pero Mendoza no podía explicar las razones sin revelar la naturaleza paranormal de su investigación. La aislación profesional se intensificó mientras luchaba con la responsabilidad sobrenatural que había aceptado involuntariamente. Mendoza decidió crear múltiples copias de toda la evidencia paranormal y distribuirlas a contactos de confianza fuera del sistema policial, incluyendo periodistas de investigación y activistas de derechos humanos. Su estrategia de revelación gradual estaba diseñada para proteger tanto la información como su propia vida mediante la creación de múltiples fuentes independientes que harían imposible suprimir completamente las revelaciones sobrenaturales. La entidad espectral aprobó esta táctica, manifestándose con mayor frecuencia para proporcionar detalles adicionales que fortalecerían la credibilidad de las revelaciones cuando fueran hechas públicas. Sin embargo, las fuerzas que protegían la conspiración no permanecieron pasivas ante las actividades investigativas de Mendoza. Comenzó a experimentar intimidación sutil, llamadas telefónicas silenciosas durante la madrugada, vehículos desconocidos siguiéndolo hacia su casa y mensajes amenazantes que aparecían en lugares donde solo él podría encontrarlos. La entidad paranormal advirtió a Mendoza que las mismas tácticas habían sido utilizadas contra investigadores anteriores antes de su eliminación física. La comprensión de que su vida estaba en peligro real intensificó la urgencia de hacer públicas las revelaciones sobrenaturales antes de que fuera silenciado permanentemente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mendoza descubrió que su propio supervisor había sido informado sobre su investigación paranormal no autorizada. Durante una confrontación tensa, el supervisor reveló conocimiento detallado sobre las actividades nocturnas de Mendoza y le advirtió sobre las consecuencias profesionales y personales de continuar con investigaciones no sancionadas. Mendoza comprendió que la corrupción se extendía incluso dentro de su propia unidad, confirmando las advertencias paranormales sobre la extensión de la conspiración que estaba investigando. La traición institucional lo forzó a acelerar sus planes de revelación pública antes de que fuera completamente neutralizado por el sistema que había servido fielmente durante décadas. En una decisión desesperada, Mendoza contactó simultáneamente a múltiples medios de comunicación independientes para revelar toda la evidencia paranormal de una sola vez. La estrategia de revelación masiva estaba diseñada para crear tal impacto mediático que sería imposible encubrir o desacreditar completamente las afirmaciones sobrenaturales. La entidad espectral se manifestó una última vez para expresar gratitud por la valentía de Mendoza y revelar que su misión de justicia paranormal estaba finalmente completa. Con la verdad expuesta públicamente, el espíritu del detective asesinado podría finalmente encontrar paz, liberando a Mendoza de la responsabilidad sobrenatural que había cargado durante meses. La revelación pública causó exactamente el impacto que Mendoza había anticipado. Múltiples arrestos, investigaciones gubernamentales y reformas institucionales que transformaron permanentemente el sistema de justicia. Sin embargo, las fuerzas expuestas no permitieron que Mendoza disfrutara su victoria. Fue encontrado muerto en su apartamento una semana después de las revelaciones, oficialmente clasificado como suicidio, pero mostrando todas las características de los asesinatos paranormales que había investigado. La ironía sombría de que se convirtiera en víctima del mismo patrón que había documentado no se perdió en aquellos que continuaron su trabajo investigativo. La muerte de Mendoza inspiró la creación de protocolos especiales para investigadores que trabajaban con información sensible, incluyendo sistemas de protección para aquellos que denunciaban corrupción institucional.
Su legado paranormal vivió a través de otros oficiales que continuaron utilizando métodos no convencionales para resolver casos que desafiaban explicaciones lógicas. La historia de Mendoza se convirtió en legendaria dentro de círculos policiales que reconocían la existencia de fenómenos sobrenaturales en investigaciones criminales, inspirando a una nueva generación de detectives que combinaban técnicas tradicionales con sensibilidad hacia manifestaciones paranormales. Pero la historia de Mendoza no termina con su muerte. De hecho, otros oficiales reportan haberlo visto en escenas de crimen recientes, continuando su trabajo investigativo desde el más allá, guiando a nuevos detectives hacia verdades que los vivos no pueden descubrir solos. Relato 4. Mensajes desde lo desconocido. La cabo Patricia Herrera nunca imaginó que su rutina de patrullaje nocturno la convertiría en receptora de mensajes paranormales que desafiarían todo lo que sabía sobre comunicación entre dimensiones. Durante una noche despejada de septiembre, su radio policial comenzó a recibir transmisiones que no provenían de ninguna fuente oficial conocida, sino de voces que afirmaban ser oficiales caídos en el cumplimiento del deber décadas atrás. Las transmisiones paranormales contenían información específica sobre casos no resueltos, ubicaciones de evidencia perdida y advertencias sobre peligros inminentes que solo entidades sobrenaturales con acceso a múltiples dimensiones temporales podrían conocer. Patricia había escuchado miles de comunicaciones por radio durante su carrera policial, pero nunca había experimentado contacto directo con fuerzas paranormales que utilizaban tecnología moderna para comunicarse desde el más allá. La primera transmisión sobrenatural llegó mientras Patricia patrullaba el distrito industrial durante las primeras horas de la madrugada. Una voz masculina clara y autoritaria se identificó como el sargento Miguel Santos, quien había sido asesinado en servicio 30 años antes en el mismo sector que Patricia estaba patrullando. La voz paranormal proporcionó detalles específicos sobre su muerte que no habían sido incluidos en reportes oficiales, incluyendo la identidad de su asesino que nunca había sido arrestado. Patricia verificó inmediatamente los archivos policiales y confirmó que el sargento Santos había existido realmente y había muerto en circunstancias que coincidían exactamente con la información paranormal recibida. La precisión de los detalles sobrenaturales la convenció de que estaba experimentando comunicación genuina con entidades del más allá. Las transmisiones paranormales se intensificaron durante las noches siguientes, convirtiéndose en una red de comunicación sobrenatural que conectaba a Patricia con múltiples oficiales fallecidos que buscaban resolver casos que habían quedado inconclusos en vida. Cada entidad espectral proporcionaba información específica sobre crímenes no resueltos, identificando sospechosos que nunca habían sido investigados y revelando evidencia que había sido pasada por alto durante las investigaciones originales. Patricia comprendió que había sido elegida como intermediaria entre el mundo de los vivos y una fuerza policial paranormal que continuaba trabajando desde dimensiones alternativas. La responsabilidad de servir como puente comunicativo entre dos realidades la llenó de una sensación de propósito que trascendía su entrenamiento policial convencional. Patricia comenzó a documentar meticulosamente cada transmisión paranormal, creando archivos detallados que registraban la información recibida de fuentes sobrenaturales. Sus registros incluían nombres de víctimas no identificadas, ubicaciones donde se había escondido evidencia y conexiones entre casos aparentemente no relacionados que revelaban patrones criminales más amplios. La información paranormal era tan específica y verificable que Patricia pudo resolver 3 casos fríos durante su primera semana de comunicaciones sobrenaturales.
Sus supervisores notaron inmediatamente el aumento dramático en su efectividad investigativa, pero Patricia no podía explicar sus fuentes sin revelar la naturaleza paranormal de la información. La red de comunicación sobrenatural reveló que Patricia no era la primera oficial en recibir este tipo de contacto paranormal. Las entidades espectrales le explicaron que habían intentado comunicarse con otros oficiales a lo largo de las décadas, pero la mayoría había rechazado o ignorado las transmisiones por considerarlas alucinaciones o mal funcionamiento del equipo. Patricia había sido seleccionada específicamente por su mente abierta y su dedicación genuina a la justicia, cualidades que la hacían ideal para servir como receptor de información paranormal. La comprensión de que formaba parte de un plan sobrenatural más amplio para resolver injusticias del pasado la llenó de una responsabilidad que trascendía su papel individual como oficial de policía. Durante una transmisión paranormal particularmente intensa, Patricia recibió información sobre una red de tráfico humano que había operado en la ciudad durante décadas sin ser detectada por las autoridades. Las entidades sobrenaturales proporcionaron ubicaciones específicas, nombres de organizadores y detalles sobre víctimas que nunca habían sido reportadas como desaparecidas. La información paranormal reveló que algunos oficiales corruptos habían protegido la operación a cambio de sobornos, explicando por qué nunca había sido investigada adecuadamente. Patricia comprendió que tenía en sus manos información que podría salvar vidas actuales y hacer justicia por víctimas del pasado, pero también que exponer la red implicaría confrontar corrupción dentro de su propia institución. Las transmisiones paranormales comenzaron a incluir advertencias específicas sobre peligros inminentes que Patricia enfrentaría durante sus patrullajes. Las entidades sobrenaturales le alertaron sobre emboscadas planificadas, situaciones de alto riesgo y individuos armados que representaban amenazas letales. Esta información paranormal preventiva salvó la vida de Patricia en múltiples ocasiones, permitiéndole evitar situaciones que habrían resultado en lesiones graves o muerte. La protección sobrenatural que recibía de oficiales caídos creó un nivel de seguridad en su trabajo que ningún entrenamiento policial convencional podría haber proporcionado. Patricia descubrió que podía iniciar comunicación con las entidades paranormales mediante técnicas específicas que las voces sobrenaturales le habían enseñado. Ajustes particulares en la frecuencia de su radio, combinados con ubicaciones específicas y horarios determinados, le permitían establecer contacto directo con la red de oficiales espectrales. Esta capacidad de comunicación bidireccional transformó su trabajo policial en una colaboración activa entre investigadores vivos y muertos que trabajaban juntos para resolver casos que desafiaban métodos convencionales. La sinergia paranormal entre ambas dimensiones creó una efectividad investigativa que superaba las limitaciones tradicionales del trabajo policial individual. La información paranormal también reveló conexiones personales perturbadoras para Patricia. Las entidades sobrenaturales le informaron que su propio padre, también oficial de policía, había sido asesinado por descubrir parte de la red de corrupción que ahora ella estaba investigando. Su muerte había sido encubierta como accidente de tráfico, pero las entidades espectrales proporcionaron evidencia de que había sido eliminado específicamente para silenciar sus investigaciones. La revelación paranormal de que su carrera policial estaba directamente conectada con la muerte de su padre añadió una dimensión personal profunda a su misión de justicia sobrenatural.
La revelación paranormal sobre la muerte de su padre motivó a Patricia a intensificar sus investigaciones, utilizando la red de comunicación sobrenatural para obtener detalles específicos sobre las circunstancias reales del accidente que había cobrado su vida. Las entidades espectrales le proporcionaron nombres de testigos que habían sido intimidados para permanecer silenciosos, ubicaciones donde se había escondido evidencia del asesinato, y grabaciones de audio que documentaban la planificación del crimen. Patricia comprendió que su conexión paranormal con oficiales caídos no era coincidencia, sino parte de un plan sobrenatural para hacer justicia por crímenes que habían permanecido impunes durante décadas. La información sobrenatural le dio poder para vengar la muerte de su padre mientras servía a una causa de justicia más amplia. Patricia comenzó a trabajar secretamente durante sus horas libres para compilar evidencia física que corroborara la información paranormal que recibía. Visitó ubicaciones especificadas por las entidades sobrenaturales y encontró exactamente la evidencia que habían descrito: documentos enterrados, armas escondidas y grabaciones que probaban la culpabilidad de individuos que nunca habían sido sospechosos. La precisión de la información paranormal era tan exacta que Patricia pudo construir casos criminales sólidos utilizando únicamente las pistas proporcionadas por fuentes sobrenaturales. Sin embargo, sabía que presentar esta evidencia requeriría explicaciones sobre sus fuentes que desafiarían la credibilidad de cualquier fiscal o juez. Las transmisiones paranormales revelaron que la red de corrupción que había matado a su padre se extendía hasta niveles gubernamentales muy altos, incluyendo funcionarios que aún ocupaban posiciones de poder en el presente. Las entidades sobrenaturales le advirtieron que exponerlos directamente resultaría en su eliminación, siguiendo el mismo patrón que había costado la vida a su padre y otros investigadores valientes. Patricia comprendió que necesitaba una estrategia más sofisticada que protegiera tanto la información como su propia supervivencia mientras lograba exponer la verdad paranormal al público general. La estrategia que Patricia desarrolló con la guía de las entidades paranormales involucraba la creación de una red de revelación que incluía múltiples periodistas, activistas de derechos humanos y funcionarios honestos que trabajarían simultáneamente para exponer diferentes aspectos de la corrupción. Las transmisiones sobrenaturales proporcionaron información sobre individuos específicos que podían ser confiables y métodos para contactarlos sin ser detectada por las fuerzas que protegían la conspiración. Patricia se convirtió en coordinadora de una operación de justicia que combinaba investigación policial tradicional con información paranormal de fuentes que habían pagado con sus vidas por buscar la verdad. Durante la fase final de preparación para las revelaciones públicas, Patricia experimentó intensificación dramática en la actividad paranormal. Las entidades sobrenaturales se manifestaron no solo a través de transmisiones de radio, sino también visualmente, apareciendo en su apartamento para proporcionar documentos físicos que habían sido escondidos en dimensiones alternativas. Patricia pudo ver y conversar directamente con su padre fallecido, quien le expresó orgullo por continuar el trabajo que él había comenzado décadas atrás. La reunión paranormal entre padre e hija proporcionó cierre emocional mientras fortalecía la determinación de Patricia para completar la misión de justicia sobrenatural. Las revelaciones coordinadas causaron exactamente el impacto que las entidades paranormales habían planeado. Arrestos masivos, reformas institucionales y exposición pública de corrupción que había operado impunemente durante generaciones. Sin embargo, las fuerzas expuestas intentaron venganza contra Patricia mediante ataques directos que fueron frustrados por intervención paranormal visible.
Las entidades sobrenaturales se manifestaron físicamente para protegerla de múltiples intentos de asesinato, creando situaciones donde los atacantes experimentaron fenómenos paranormales tan aterradores que abandonaron sus misiones. La protección sobrenatural demostró que la justicia operaba en dimensiones que trascendían las limitaciones del mundo físico. Patricia se convirtió en la primera oficial de policía en admitir públicamente haber trabajado con fuentes paranormales para resolver casos criminales. Su testimonio inspiró la creación de protocolos oficiales para investigadores que reportaran experiencias sobrenaturales durante sus trabajos. La aceptación institucional de fenómenos paranormales en investigaciones criminales revolucionó las técnicas policiales, permitiendo que otros oficiales compartieran experiencias similares que habían mantenido secretas por miedo a represalias profesionales. Patricia se convirtió en pionera de un nuevo tipo de investigación que combinaba métodos tradicionales con comunicación directa con víctimas del más allá. La red de comunicación paranormal que Patricia había establecido continuó funcionando después de que su caso se hiciera público, expandiéndose para incluir más oficiales que desarrollaron capacidades similares de comunicación sobrenatural. Las entidades espectrales revelaron que el éxito de Patricia había abierto canales permanentes de comunicación entre dimensiones que permitirían colaboración continua entre investigadores vivos y muertos. La cooperación paranormal se institucionalizó como herramienta legítima de investigación criminal, transformando permanentemente la manera en que las fuerzas del orden abordan casos que desafían explicaciones convencionales. El legado paranormal de Patricia estableció precedentes legales para la admisión de evidencia obtenida a través de fuentes sobrenaturales, siempre que pudiera ser corroborada por métodos físicos verificables. Su trabajo demostró que la comunicación con el más allá no era superstición, sino una herramienta investigativa válida que podía resolver casos que habían frustrado a las autoridades durante décadas. La aceptación oficial de técnicas paranormales en investigación criminal abrió nuevas posibilidades para hacer justicia por víctimas que habían sido silenciadas por fuerzas poderosas, pero que podían continuar luchando por la verdad desde dimensiones alternativas. La transformación de Patricia de oficial convencional a especialista en comunicación paranormal inspiró la creación de unidades especializadas dentro de múltiples departamentos policiales que se dedicaron específicamente a casos que involucraban fenómenos sobrenaturales. Su éxito demostró que la colaboración entre investigadores vivos y entidades espectrales podía lograr resultados que ninguna metodología convencional había conseguido. La revolución paranormal en técnicas policiales que Patricia había iniciado continuó expandiéndose, transformando permanentemente la manera en que la sociedad entendía las posibilidades de comunicación entre dimensiones y su aplicación práctica en la búsqueda de justicia. Pero hay una confesión más, la más perturbadora de todas. Una que involucra no solo comunicación con los muertos, sino algo mucho más siniestro. Algo que cambiará para siempre tu percepción de quien realmente protege nuestras calles durante las horas más oscuras. Relato 5. La verdad final. El comisario Fernando Aguilar había dedicado 30 años de su vida a mantener el orden y la seguridad ciudadana, pero nunca había enfrentado una verdad paranormal tan devastadora como la que descubriría durante su último mes de servicio activo. Como máximo responsable de múltiples comisarías en la región metropolitana, Aguilar tenía acceso a información clasificada que revelaba patrones perturbadores en casos paranormales reportados por oficiales bajo su comando durante las últimas 3 décadas.
Lo que inicialmente parecían incidentes aislados de fenómenos sobrenaturales comenzó a revelar una conspiración paranormal que involucraba entidades que habían infiltrado sistemáticamente las fuerzas del orden para manipular la justicia humana desde las sombras. La magnitud de esta revelación sobrenatural desafiaría todo lo que Aguilar creía saber sobre la institución que había servido fielmente durante toda su carrera profesional. Los primeros indicios de la conspiración paranormal aparecieron cuando Aguilar comenzó a revisar sistemáticamente todos los reportes de fenómenos sobrenaturales que habían sido archivados como incidentes no clasificables durante su gestión administrativa. Docenas de oficiales habían reportado encuentros con entidades espectrales que aparentemente los ayudaban a resolver casos, proporcionaban información sobre crímenes o los protegían durante situaciones peligrosas. Sin embargo, un análisis detallado de estos reportes reveló patrones siniestros que sugerían manipulación paranormal con objetivos específicos que no necesariamente alineaban con la justicia humana convencional. Aguilar comprendió que las entidades sobrenaturales no eran aliados benévolos, sino fuerzas con agendas propias que utilizaban a los oficiales como instrumentos para lograr objetivos que trascendían la comprensión humana. Aguilar decidió investigar personalmente los casos más perturbadores, comenzando con oficiales que habían reportado contacto paranormal prolongado y habían mostrado cambios significativos en su comportamiento posterior a estos encuentros. Entrevistas confidenciales revelaron que muchos de estos oficiales experimentaban periodos de tiempo perdido, durante los cuales no recordaban sus acciones, pero despertaban habiendo completado investigaciones complejas o tomado decisiones que no recordaban haber considerado. Los oficiales describían sensaciones de ser guiados o controlados por presencias invisibles que influenciaban sus pensamientos y acciones durante el servicio activo. Aguilar comprendió que estaba documentando evidencia de posesión paranormal sistemática que había afectado a múltiples miembros de las fuerzas del orden sin su conocimiento consciente. La investigación paranormal de Aguilar reveló que las entidades sobrenaturales habían estado utilizando a oficiales poseídos para manipular el curso de investigaciones criminales, asegurando que ciertos casos se resolvieran de maneras específicas que servían a propósitos ocultos. Crímenes que deberían haber sido solucionados permanecían abiertos, mientras que otros casos secundarios recibían atención desproporcionada, creando patrones de justicia selectiva que beneficiaban a fuerzas paranormales con agendas incomprensibles para la lógica humana. Aguilar descubrió que había estado supervisando Unknowingly, una fuerza policial parcialmente controlada por entidades sobrenaturales que utilizaban el sistema de justicia humano como herramienta para objetivos que trascendían las dimensiones físicas conocidas. El comisario implementó discretamente técnicas de monitoreo para observar el comportamiento de oficiales que habían reportado contacto paranormal utilizando cámaras de seguridad y dispositivos de grabación para documentar evidencia de influencia sobrenatural. Las grabaciones capturaron oficiales actuando con conocimientos que no deberían poseer, habilidades que excedían su entrenamiento y comportamientos que sugerían acceso a información de fuentes no identificadas. Aguilar pudo documentar visualmente momentos donde oficiales parecían recibir instrucciones de entidades invisibles, respondiendo a voces que los equipos de grabación no capturaban, pero que claramente influenciaban las acciones de los individuos afectados. La evidencia paranormal confirmaba que las fuerzas del orden habían sido infiltradas por inteligencias sobrenaturales que operaban con objetivos propios.
La revelación más perturbadora llegó cuando Aguilar descubrió documentos clasificados que revelaban la existencia de un programa gubernamental secreto conocido como Proyecto Sombra. Este programa había sido establecido décadas atrás para estudiar y potencialmente utilizar fenómenos paranormales en operaciones de seguridad nacional. Sin embargo, los documentos revelaban que el proyecto había perdido el control sobre las entidades sobrenaturales que habían invocado, resultando en la infiltración sistemática de múltiples instituciones gubernamentales. Aguilar comprendió con horror creciente que las fuerzas policiales no habían sido víctimas accidentales de influencia paranormal, sino objetivos específicos de un programa que había desatado fuerzas sobrenaturales que ahora operaban con autonomía completa y objetivos propios que desafiaban toda comprensión humana. Los archivos del Proyecto Sombra contenían testimonios de investigadores gubernamentales que habían documentado la evolución de las entidades paranormales desde simples manifestaciones espectrales hasta inteligencias complejas, capaces de manipulación psicológica avanzada. Las entidades habían aprendido a explotar las vulnerabilidades emocionales y psicológicas de los oficiales, ofreciendo soluciones a casos difíciles a cambio de acceso gradual a sus mentes y cuerpos. Aguilar descubrió que lo que los oficiales percibían como ayuda sobrenatural, benévola, era en realidad un proceso de reclutamiento paranormal que convertía gradualmente a los humanos en instrumentos de voluntades ajenas. La comprensión de que había supervisado durante décadas una transformación sobrenatural sistemática de las fuerzas del orden lo llenó de una responsabilidad abrumadora que trascendía su capacidad individual de procesamiento. Aguilar implementó protocolos de investigación secreta para determinar qué porcentaje de su fuerza había sido afectado por influencia paranormal. Utilizando técnicas de monitoreo psicológico encubiertas y análisis de comportamiento, descubrió que aproximadamente el 40% de los oficiales bajo su comando mostraban signos de alteración sobrenatural en diversos grados. Algunos experimentaban influencia paranormal leve, que se manifestaba como intuiciones mejoradas y capacidades investigativas superiores, mientras que otros mostraban signos de control completo que los convertía en extensiones directas de voluntades sobrenaturales. La magnitud de la infiltración paranormal superaba todas las pesadillas que Aguilar había imaginado durante su carrera en fuerzas del orden, revelando que la institución que había servido fielmente había sido fundamentalmente transformada por fuerzas que operaban más allá de la comprensión humana convencional. La investigación paranormal reveló también la existencia de una jerarquía sobrenatural que coordinaba las actividades de múltiples entidades espectrales que operaban en diferentes regiones e instituciones. Las entidades no actuaban de manera independiente, sino como parte de un sistema organizado con objetivos específicos que incluían la manipulación gradual de sistemas de justicia humanos para servir propósitos que trascendían las dimensiones físicas conocidas. Aguilar comprendió que estaba documentando evidencia de una invasión paranormal sistemática que había estado desarrollándose durante generaciones, utilizando métodos tan sutiles que los humanos afectados permanecían inconscientes de su participación en agendas sobrenaturales que desafiaban toda lógica convencional de seguridad nacional. Durante sus investigaciones nocturnas en archivos clasificados, Aguilar comenzó a experimentar personalmente manifestaciones paranormales que confirmaban la realidad de las amenazas que había estado documentando. Sombras que se movían independientemente, temperaturas que fluctuaban sin explicación y sensaciones de ser observado constante por presencias invisibles que evaluaban sus descubrimientos.
Las entidades sobrenaturales habían detectado sus investigaciones y comenzaron a ejercer presión psicológica directa para disuadirlo de continuar exponiendo sus operaciones secretas. Aguilar comprendió que había cruzado una línea que lo convertía en amenaza directa para fuerzas paranormales que habían operado en secreto durante décadas, posicionándolo en conflicto directo con inteligencias que poseían capacidades que trascendían las limitaciones físicas humanas. Las manifestaciones paranormales se intensificaron cuando Aguilar intentó contactar a autoridades superiores para reportar sus hallazgos sobre la infiltración sobrenatural. Sus comunicaciones fueron interceptadas por medios que desafiaban toda tecnología conocida y sus intentos de transmitir información fueron bloqueados por interferencia paranormal que manipulaba equipos electrónicos de manera que sugería control total sobre sistemas tecnológicos modernos. Aguilar comprendió que las entidades sobrenaturales habían desarrollado capacidades que les permitían controlar no solo mentes humanas, sino también infraestructura tecnológica, creando un nivel de influencia que hacía imposible la resistencia convencional. La comprensión de que estaba completamente aislado en su lucha contra fuerzas paranormales que controlaban tanto aspectos humanos como tecnológicos de la sociedad moderna, lo llenó de desesperación existencial profunda. Aguilar decidió crear múltiples copias de toda la evidencia paranormal que había recopilado, escondiendo documentos en ubicaciones diversas que incluían tanto sitios físicos como digitales distribuidos internacionalmente. Su estrategia de preservación de información estaba diseñada para asegurar que la verdad sobre la infiltración sobrenatural sobreviviera, incluso si él fuera eliminado por las fuerzas que había expuesto. Sin embargo, las entidades paranormales demostraron capacidades de localización que trascendían las limitaciones físicas, recuperando y destruyendo copias de evidencia sin importar dónde hubieran sido escondidas. Aguilar comprendió que estaba luchando contra inteligencias que operaban en dimensiones que hacían inútiles las estrategias de ocultación convencionales, forzándolo a considerar métodos de preservación de información que desafiaran las capacidades sobrenaturales de sus adversarios. En un acto de desesperación calculada, Aguilar decidió hacer públicos sus hallazgos mediante una revelación masiva que involucraría múltiples medios de comunicación simultáneamente, esperando que la exposición pública masiva fuera demasiado amplia para ser suprimida completamente por fuerzas paranormales. Su estrategia final involucraba la coordinación de revelaciones en múltiples países simultáneamente, distribuyendo la información a través de redes que incluían periodistas, activistas y funcionarios gubernamentales en múltiples continentes. Aguilar sabía que esta acción resultaría en su eliminación inmediata, pero esperaba que la verdad paranormal sobreviviera a través de la amplitud de su distribución internacional. La preparación de esta revelación final consumió sus últimas semanas de vida, mientras las manifestaciones sobrenaturales se intensificaban hasta niveles que amenazaban su cordura y su supervivencia física. La noche anterior a la revelación pública masiva planificada por Aguilar, las entidades paranormales se manifestaron directamente en su oficina privada con una intensidad que superó todas las experiencias sobrenaturales documentadas en décadas de reportes policiales. Las manifestaciones no fueron sutiles sugerencias o influencias indirectas, sino comunicación directa y física que dejó evidencia tangible de contacto con fuerzas que operaban más allá de las dimensiones conocidas.
Aguilar se encontró cara a cara con inteligencias sobrenaturales que habían abandonado toda pretensión de ocultación, revelando sus formas reales y sus objetivos genuinos con una honestidad aterradora que cambió para siempre su comprensión de la realidad. Las entidades no eran espíritus de policías caídos buscando justicia, sino algo mucho más antiguo y siniestro, que había utilizado la apariencia de oficiales fallecidos como camuflaje para infiltrar y controlar instituciones humanas con propósitos que trascendían toda comprensión moral convencional. Las revelaciones paranormales directas explicaron que las entidades habían estado cultivando la civilización humana durante milenios, guiando sutilmente el desarrollo de instituciones de control social que eventualmente les permitirían ejercer dominio completo sobre la especie humana. Las fuerzas policiales habían sido solo el primer objetivo en un plan más amplio, que incluía la infiltración de sistemas militares, gubernamentales y judiciales, que gradualmente transferirían el control de la sociedad humana a inteligencias sobrenaturales que operaban con objetivos incomprensibles para la mente humana. Aguilar comprendió que su descubrimiento de la infiltración paranormal había sido permitido deliberadamente como parte de un proceso de revelación controlada que serviría para desmoralizar la resistencia humana al demostrar la futilidad de oposición contra fuerzas que habían manipulado la historia humana durante generaciones enteras. Las entidades sobrenaturales ofrecieron a Aguilar una alternativa a la eliminación: unirse voluntariamente a su causa y servir como administrador humano en la transición hacia el control paranormal abierto de las instituciones sociales. La propuesta incluía poder, longevidad y acceso a conocimientos que ningún humano había poseído jamás, a cambio de su cooperación en la implementación gradual de cambios que prepararían la sociedad para la revelación eventual de control sobrenatural directo. Aguilar comprendió que la oferta representaba la oportunidad de ser colaborador consciente en lugar de víctima e ignorante, pero también que aceptar significaría traicionar todo lo que había defendido durante su carrera dedicada a proteger la humanidad de fuerzas malévolas que amenazaran su libertad y seguridad. La decisión de Aguilar fue inmediata y definitiva. Rechazó la propuesta paranormal y declaró su intención de proceder con la revelación pública masiva sin importar las consecuencias personales. Su desafío directo a las entidades sobrenaturales desencadenó manifestaciones de poder que demostraron capacidades que trascendían todas las leyes físicas conocidas. La oficina se llenó de energía que distorsionaba la realidad visible, creando efectos visuales que documentaron la existencia de fuerzas que operaban en múltiples dimensiones simultáneamente. Aguilar utilizó su teléfono celular para grabar evidencia visual de las manifestaciones paranormales, capturando imágenes que proporcionarían prueba irrefutable de la existencia de entidades sobrenaturales con capacidades que desafiaban toda comprensión científica convencional. Sin embargo, las entidades paranormales demostraron control sobre tecnología que excedía las capacidades humanas más avanzadas, manipulando los dispositivos de grabación de Aguilar para que capturaran información adicional que él no había presenciado directamente. Las grabaciones incluían imágenes de otros funcionarios gubernamentales que habían sido reclutados como colaboradores conscientes, revelando una red de cooperación humana con fuerzas sobrenaturales que se extendía a niveles de gobierno que Aguilar nunca había sospechado. La evidencia paranormal documentaba una conspiración que involucraba no solo infiltración encubierta, sino también colaboración voluntaria de individuos que habían elegido conscientemente servir a inteligencias que consideraban superiores a la humanidad convencional.
La confrontación final entre Aguilar y las entidades sobrenaturales culminó con la transferencia forzada de información paranormal que reveló la verdadera extensión de sus operaciones en múltiples países y culturas alrededor del mundo. Aguilar vio imágenes de instituciones militares, sistemas educativos, organizaciones religiosas y corporaciones multinacionales que habían sido infiltradas o directamente controladas por fuerzas sobrenaturales durante generaciones. La humanidad había estado viviendo bajo influencia paranormal sistemática sin reconocer que sus decisiones colectivas habían sido guiadas por inteligencias que perseguían objetivos que trascendían la comprensión humana individual. La revelación de que la libertad humana había sido una ilusión mantenida por fuerzas que permitían la apariencia de autonomía mientras dirigían secretamente el desarrollo civilizacional devastó las creencias fundamentales que habían sustentado la vida profesional de Aguilar. Las entidades paranormales explicaron que la revelación pública que Aguilar había planeado formaría parte de su estrategia más amplia de transición gradual hacia control abierto. La exposición de su influencia encubierta serviría para desmoralizar la resistencia humana al demostrar que oposición era fútil contra fuerzas que habían manipulado la sociedad durante milenios sin ser detectadas. Aguilar comprendió que incluso su rebelión había sido anticipada y sería utilizada para servir los objetivos de las entidades que combatía, creando una situación de desesperanza existencial que desafió su capacidad de continuar resistiendo fuerzas que aparentemente controlaban todos los aspectos de la realidad que había conocido durante su vida. En sus últimos momentos de conciencia independiente, Aguilar logró activar un protocolo de emergencia que había preparado secretamente, una transmisión automática que enviaría toda su evidencia paranormal a redes de distribución internacional que habían sido diseñadas para operar independientemente de su supervivencia. La transmisión incluyó no solo documentos y grabaciones, sino también coordenadas de ubicaciones donde otras evidencias habían sido escondidas, creando un legado de resistencia que sobreviviría a su eliminación individual. Las entidades sobrenaturales no pudieron detener completamente la transmisión, permitiendo que fragmentos de información paranormal alcanzaran receptores que continuarían la investigación que Aguilar había iniciado. Aguilar fue encontrado en su oficina la mañana siguiente en un estado que los médicos describieron como muerte cerebral sin causa médica identificable. Su cuerpo permanecía físicamente intacto, pero su mente había sido completamente borrada, dejando solo funciones automáticas básicas que mantuvieron la vida biológica durante algunas horas antes del colapso total. Los equipos de grabación en su oficina habían capturado evidencia paranormal que fue inmediatamente clasificada por autoridades superiores que demostraron conocimiento previo de fenómenos sobrenaturales, confirmando que la infiltración paranormal se extendía a niveles gubernamentales más altos que Aguilar había documentado. Su sacrificio personal había asegurado que la verdad sobre control sobrenatural de instituciones humanas sobreviviera a través de canales que continuarían operando independientemente de supervisión paranormal. La información paranormal distribuida por los protocolos de Aguilar inspiró investigaciones independientes en múltiples países que confirmaron patrones similares de infiltración sobrenatural en fuerzas del orden internacionales. Su legado se convirtió en catalizador de una resistencia paranormal global que buscaba exponer y contrarrestar influencia sobrenatural en instituciones humanas fundamentales. Las revelaciones demostraron que la lucha entre humanidad y fuerzas paranormales que buscaban controlarla había estado desarrollándose durante generaciones, con Aguilar
convirtiéndose en símbolo de resistencia humana que inspiró a otros funcionarios a revelar evidencia similar de manipulación sobrenatural en sus propias jurisdicciones e organizaciones. A verdade que acabas de conhecer esta noite transcende tudo o que creías saber sobre quem realmente controla nosso mundo. 5 oficiais valentes pagaram o preço por revelar que forças sobrenaturais infiltraram os sistemas que juraram nos proteger. Rodrigues e seu encontro no cemitério maldito. Helena e suas comunicações espectrais. Mendoza investigando crimes impossíveis. Patrícia e sua rede paranormal. E Aguilar descobrindo controle sobrenatural sistemático das forças da ordem. O comissário Aguilar sacrificou sua vida para que esta verdade chegasse até ti. Sua última transmissão automática garantiu que o conhecimento sobrevivesse, inspirando oficiais ao redor do mundo a quebrar o silêncio. Estas confissões paranormais proibidas demonstram que vivemos num mundo onde entidades do além manipulam nossa justiça com objetivos que desafiam toda a compreensão humana. As forças que estes oficiais enfrentaram continuam operando entre nós, influenciando decisões que afetam milhões de vidas. Se chegaste até aqui, formas parte de uma comunidade especial de buscadores de verdades ocultas. Teu apoio é fundamental para continuar revelando testemunhos que as autoridades preferem manter enterrados. Subscreve-te agora e ativa todas as notificações. Tenho acesso a mais confissões proibidas que mudarão para sempre tua percepção da realidade sobrenatural. Nos próximos dias, revelarei casos ainda mais perturbadores. Médicos que presenciaram pacientes possuídos, professores com alunos que sabem o impossível e funcionários que descobriram colaboração entre humanos e forças paranormais. Dê like se sentes que algo mudou em tua percepção após conhecer estas verdades. Deixa nos comentários se experimentaste encontros similares. Tua participação fortalece nossa resistência contra forças que preferem nos manter ignorantes. Lembra, uma vez que abres os olhos para estas realidades paranormais, já não podes regressar à ignorância que protegia tua tranquilidade. O conhecimento que agora possuis poderia ser a chave para proteger tua vida e de quem amas das influências sobrenaturais que operam constantemente nas sombras. Mantém-te alerta, mantém-te informado e nunca esqueças que a verdade paranormal te converteu em parte da resistência humana.